Muy bien, veremos en esta ocasión operaciones con vectores. Como ya sabemos, un vector tiene módulo, dirección y sentido. Son los tres elementos que componen un vector. En este caso vamos a ver las distintas operaciones que se pueden hacer con vectores. Las operaciones básicas que se pueden hacer con vectores pues son tres. Primero es que se puede sumar, se pueden restar, y la tercera es multiplicación por un escalar, o sea, por un número, por un escalar. Las tres se pueden realizar de dos formas, de forma algebraica, una es de manera algebraica y de manera gráfica. Las tres se pueden realizar de esa manera. Entonces, en este caso, supongamos que vamos a realizar la primera operación, que sería suma. Vamos a realizar suma de vectores. Si nosotros tenemos dos vectores u y tenemos otro vector v, llamémosle u y v, su suma, u más v, se va a representar de esta manera. ¿Cómo vamos a saber sumar estos vectores? Como ya dijimos anteriormente, lo podemos hacer de manera algebraica, de manera gráfica. Lo primero que tenemos que identificar es que ambos vectores tienen sus respectivas componentes. Vamos a dejar por un lado u más v y vamos a definir los componentes de los vectores. El vector u ya sabemos que es una coordenada, entonces llamémosle que tiene coordenada u sub 1, u sub 2, o sea, es como que nosotros estemos diciendo 2,5, por ejemplo. Y vamos a tener el vector v y le vamos a llamar v1, v sub 2, v sub 1 y v sub 2. Es como que lo estemos llamando 5,2, por ejemplo. Es un ejemplo, nada más. Pero nosotros lo denotamos de esa manera. Ahora, ¿cómo vamos a realizar las operaciones o la suma en este caso? Veamos. Como la operación que nos está pidiendo es suma, entonces lo que nosotros vamos a hacer es simple. Vamos a sumar primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Es decir, u sub 1 más v sub 1 y u sub 2 más v sub 2. ¿Cómo quedaría escrito esto? Quedaría escrito como u sub 1 más v sub 1, u sub 2 más v sub 2. Entonces, de esa manera quedaría escrita la suma. Ahora, ¿qué pasaría con la resta? Con la resta vectorial. Supongamos que tenemos la misma definición, las mismas definiciones. Entonces, con la resta tendríamos u menos v. Entonces, lo único que vamos a hacer es, igual que en la suma, vamos a restar primeras componentes con primeras componentes, igual con las segundas componentes. Entonces nosotros diríamos u sub 1 menos v sub 1, u sub 2 menos v sub 2. Y simple, y esto nos dará una coordenada, es lógico, nos dará una coordenada 8,3 o 10,4, por ejemplo. Después vamos a ver unos ejemplos prácticos. El tercer elemento es, aquí ya dimos dos operaciones, suma y resta. Ahora vamos a ver la multiplicación por un escalar. Dejemos esto por un lado y veamos cómo trabajar con multiplicación por un escalar. Supongamos que tenemos un vector. Aquí solo vamos a tomar un vector, llamémosle vector v, y que tiene componente, ya sabemos, v sub 1, v sub 2. Y ahora supongamos que lo vamos a multiplicar por un escalar, ya sea, puede ser un 2, un 4, un 6, un 8, un 7.5, lo que sea. Llamémosle a ese escalar un alfa. Un escalar arbitrario, o un escalar R, puede ser un escalar P. Nosotros, llamémosle R para que tengamos una coherencia con la teoría. Supongamos que lo vamos a multiplicar por un escalar R. Ese escalar nosotros lo vamos a seccionar. Seccionémoslo de una sola vez para que tengamos bien claro esto. Si el R
es mayor, si el R es mayor que 1, o sea, ya sea R igual 2, 3, 4, entonces, ¿qué es lo que le va a hacer al vector? El vector V se extenderá, digamos. Llamémosle así, se extenderá, o sea, se extenderá, o sea, se alargará. Si el R, perdón, si el R está entre 0 y 1, perdón, si el R está entre 0 y 1, ojo con los símbolos de minoridad y mayoría. No los estamos restringiendo, no los estamos cerrando, sino que los estamos dejando abiertos. Si el R está entre 0 y 1, ¿qué le va a hacer al vector V? El vector V se encogerá, llamémoslo, o sea, se hará más pequeño. Supongamos disminuirá, llamémosle. Disminuirá. Llamémosle, supongamos así. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál es la otra opción? Ah, si eres menor que 0, el vector V cambia de dirección. Cambia de dirección. Manteniendo, ojo, solo lo que cambia es la dirección, manteniendo magnitud y sentido. Pero la dirección es la que cambia. Entonces, bueno, hasta este momento hemos visto las operaciones que se pueden hacer con vectores. Pero hasta el momento, multiplicación por un escalar, solo tenemos esto por ahorita. Entonces, veamos ejemplos prácticos, ejemplos clásicos, mejor dicho. Ahora, supongamos que queremos sumar U más V, sabiendo que U tiene componente 2,5 y V tiene componente 0,3. Ojo, nos está pidiendo suma, después vamos a sacar la resta. Bueno, y supongamos que vamos a pedir la resta de esos vectores también. Veamos cómo lo vamos a trabajar. Vamos a seccionarlo. Vamos a sacar primero la suma. U más V, como dijimos anteriormente, solo se suman primeras componentes. Primera componente con primera componente. Entonces sería 2 más 0, el siguiente sería 5, segunda componente con segunda componente, 5 más 3. Y esto nos queda de resultado 2 más 0, nos queda 2, 5 más 3, 8. Entonces el resultado de la suma de U y V es 2,8. Ahora vamos a hacer la resta. U menos V sería, siempre vamos a dar primera componente con primera componente. 2 menos 0 nos queda 2, y ahora hacemos la resta. 5 menos 3 nos queda 2. Entonces el valor de la suma es 2,8 y el valor de la resta es 2,2. Y así se trabaja en la mayoría de los problemas. Ahora, veamos con producto escalar. Supongamos que tenemos un vector V al que nosotros le vamos a llamar, o supongamos que tenemos un vector V llamado 2,4 y lo vamos a multiplicar por un escalar R, dijimos, digamos un R igual a 3, por ejemplo. Según la teoría que vimos anteriormente, si el R es mayor que 1, entonces el vector V, se extenderá. Entonces, en nuestro caso, como R es mayor que 1, es lógico, R se extenderá. O sea, este vector 2,3 se multiplicará o se extenderá 3 veces su longitud. O sea, su magnitud se extenderá 3 veces. Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir R por el vector V es igual a 3 por 2,4. ¿Sí? Porque los estamos multiplicando.
¿Cómo multiplicamos un escalar por un vector? Es simple. Multiplicamos el valor del escalar por cada una de las componentes. Y acá nos quedaría, lo primero sería 3 por 2, nos quedaría 6. Y 3 por 4 nos quedaría 12. Y si observamos, pues el vector efectivamente se ha triplicado. O sea, el 2 se triplicó, el 4 se triplicó, tal como lo planteábamos al inicio. Bueno, y esas son las operaciones básicas con los vectores.